En esta parte del video voy a empezar a explicar la configuración que debemos hacer para poder lograr integrar Pentaho con una base de datos Postgres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el driver de conexión a la base de datos esté instalado en el servidor Tomcat del aplicativo Business Intelligence. Entonces vamos a la carpeta donde tenemos instalado Pentaho, y en la carpeta servers vamos a BI Server E, y en la carpeta Tomcat lib revisemos que esté el YAR o el driver de conexión para que nos funcione. Una vez verificamos esto, pues vamos a la base de datos. Vamos a la base de datos y creamos una base de datos que para nuestro caso de estudio se llama ACRBM, y en esta base de datos creamos una tabla que se llama indicadores. Esta tabla, cuando revisamos la data, podemos observar que lo que realmente tiene o la estructura que tiene es una estructura totalmente desnormalizada, ¿sí? Que va a actuar como una tabla de hechos de un cubo. Una vez tenemos la base de datos, procedemos a ir a Pentaho para realizar la configuración. Entonces nuestro usuario es Joe y el password es password. Una vez estamos dentro de la herramienta, nos venimos acá a crear un nuevo data source. En esta pantalla damos el nombre del data source, que para nuestro caso de estudio se va a llamar PG Data Source, y va a ser de tipo tabla de base de datos. Venimos aquí el más para agregar la conexión. Le decimos que el nombre de nuestra conexión es PG Connection y que es una base de datos de tipo Postgres. El hostname es, para nuestro caso de estudio, es localhost, pero en el hostname realmente lo que se coloca es la dirección del servidor de base de datos. La base de datos, como ya lo habíamos visto, ACRBM. El puerto es 5433. Nuestro usuario de base de datos se llama Postgres, y el password del usuario que ustedes vayan a configurar. Testeamos la conexión y obtenemos que tenemos conexión al servidor. Le damos OK y damos OK acá. Teniendo nuestra conexión, le damos siguiente y vemos qué tablas tiene el esquema. ¿Qué esquemas tiene? El esquema público y las tablas que tiene. Entonces procedemos a agregar las tablas que necesitamos para nuestra conexión y le damos finalizar. En este punto le damos que vamos a configurar el modelo en este momento. Le damos OK y tenemos nuestra tabla de indicadores. Para nuestro caso, vamos a utilizar todas las variables que tiene la tabla. Sin embargo, aquí es posible que ustedes o quiten variables o pongan variables. ¿Sí? Aquí podemos decir qué tipo de variable es, pero para nuestro caso pues le vamos a decir siguiente, porque nosotros ya estamos haciendo la lógica de los indicadores dentro del proceso. Listo, en este momento ya tenemos configurado nuestro data source y tenemos las opciones de crear un reporte, de crear análisis o de crear un dashboard. Para nuestro caso de estudio vamos a crear un nuevo dashboard.
¿Sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, uno puede elegir cuántas gráficas va a mostrar, ¿sí? Si parte en 4 gráficas, en 3 gráficas. Para nuestro caso tenemos aquí, vamos a partir en la gráfica que viene por defecto y vamos a proceder a insertar una imagen en el en el primer cuadrante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar acá para cambiarle el título. Para nuestro caso vamos a decir que este es el indicador financiero. Y le damos a aplicar. Como ustedes se dan cuenta, pues aquí en la pantalla se actualiza el título y vamos a ir a este icono que se llama insertar contenido, le damos clic y nos salen las opciones. Puede ser una gráfica, una tabla de base de datos, un URL y un file. ¿Sí? Para nuestro caso de estudio vamos a insertar una imagen. Entonces, cuando le damos a insertar imagen, nos salen los data source que tenemos configurados. Entonces vamos a tomar nuestro PG Data Source que configuramos anteriormente y le damos OK. Entonces, en este punto tenemos las categorías, que es pues nuestras categorías de indicadores, y tenemos cada uno de los campos que podemos graficar. Para nuestro caso de estudio nos vamos a llevar el campo mes y nos vamos a llevar la columna indicador 4. No vamos a agregar condiciones y vamos a decir que vamos a organizar por mes en orden ascendente. Si le damos previsualizar, vemos los datos que están actualmente en la base de datos. Le damos cerrar y le damos OK. Una vez le damos OK, nos sale la configuración del dibujo o la figura que vamos a que queramos graficar. Y para nuestro caso vamos a dejarla en una figura de barras, el tema que viene por default. Entonces vamos a decir la serie de nuestra columna es el indicador 4, la categoría es el campo mes para que se nos dibuje sobre el eje X y los valores que vamos a graficar es el indicador 4. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí en el display ya nos sale la gráfica, cómo nos va quedando. Vamos a terminarla de, digamos, de configurar y aquí vamos a decir que el título de este indicador es utilidades por mes. En el eje X el valor es meses y sobre el eje Y el valor es pesos. Le damos a aplicar y en el previsualizador ya nos sale la gráfica arreglada y le decimos OK para que nuestro dashboard tome la gráfica. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya sale la gráfica con los valores. Ahora, para mostrar cómo integramos en conjunto con Bonita, nos vamos a Bonita y en Bonita tenemos un proceso sencillo el cual tiene un inicio, una tarea automática y un fin. ¿Sí? Entonces damos clic aquí en la tarea, vamos a conectores y nos damos cuenta que tenemos un conector a Postgres. ¿Sí? Para nuestro caso vamos a editar, pero normalmente se debe agregar un conector
se le debe decir de qué tipo es, qué tipo de base de datos es. En nuestro caso es Postgres, y después de darle Postgres le damos siguiente. ¿Sí? Entonces, una vez le damos siguiente, entramos en esta pantalla donde le damos un nombre. Para nuestro caso es PGSQL y le damos siguiente. En esta página pues tenemos los datos de la conexión, que es bases de datos, nombre de usuario, la contraseña, el servidor y el puerto. En este punto podemos probar la configuración y como es una de tipo inserción, pues nos está funcionando. Entonces le damos siguiente y en este espacio colocamos la sentencia SQL pues que deseamos que el proceso ejecute sobre la base de datos. ¿Sí? Le damos siguiente y aquí es lo que espera que salga en el proceso. Lo podemos dejar por defecto y le damos finalizar. En este punto pues ya tenemos integrado nuestro Pentaho, nuestra base de datos Postgres y nuestro proceso. ¿Sí? Ya para finalizar vamos a ir a Pentaho y vamos a mirar el dato de las utilidades del mes de marzo, que está en 32.092.500. Vamos a configurar que el intervalo de refresco de la gráfica sea de 30 segundos. Le decimos aplicar y vamos a correr el proceso para mirar que este valor de 32.092.500 cambie. Va a proceso. Entonces, al ejecutar el proceso, vemos que Bonita nos dice que envió la información y nos devolvemos nuevamente a la consola de Pentaho, donde venimos y revisamos y podemos observar que evidentemente el valor del indicador cambió. Bueno, espero que este video sea de su ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. A continuación se mostrará el uso de OpenL Tablets, el motor de reglas utilizado. Lo primero que hay que hacer es descargar los dos archivos .war desde la página oficial de OpenL Tablets y situarlo en la carpeta de despliegue de Tomcat, la cual se encuentra en Tomcat Web Apps. Una vez localizadas estos dos archivos .war, procedemos a acceder a ellos mediante nuestro navegador. Lo que primero que debemos ver bajo la pestaña Repository son los diferentes proyectos de reglas creados. Para nuestro caso, el que vamos a mostrar es el New Test. Una vez hacemos clic sobre el New Test, veremos una pestaña parecida a la siguiente. Esta pestaña nos muestra las propiedades básicas del archivo de reglas, el cual puede ser definido mediante un formato de Excel y subido al motor de reglas para ser utilizado mediante la opción Edit. El archivo de reglas definido en Excel tiene un formato como se muestra a continuación. En este formato se deben definir cada una de las variables definidas para ser evaluadas en el motor de reglas, los posibles valores que va a tomar y la función de evaluación para cada una de las reglas. En el archivo de Excel se tienen que definir cada una de las variables involucradas en la evaluación de reglas como parámetros de entrada de una función. Para nuestro caso, la función de evaluación se llama RBM, es de tipo boolean y recibe tres parámetros igualmente de tipo boolean, que son condición del banco, condición del revisor humano y condición de incocrédito. La condición del banco, la condición de revisión y la condición de incocrédito y sus tipos de datos son definidas en la zona verde. Cada uno de los posibles valores que toman estas variables
y el resultado son mostrados en las siguientes filas. Una vez definida cada una de las reglas que van a ser usadas, el archivo de Excel es cargado en OpenLTablets y este será la base de conocimiento para evaluar las reglas del proceso. En la lista de servicios que se accede a través de OpenTablets WS y la versión, podemos ver cada una de las reglas desplegadas y las direcciones de acceso. Para este caso, vemos nuestras reglas RBM previamente definidas, las cuales se pueden acceder a través de esta dirección, que será la usada en la configuración en nuestro BPMS. Al hacer clic en el WSDL, podremos ver la definición creada por OpenLRules para nuestro archivo de reglas. Una vez desplegado el servicio de reglas, lo siguiente que hay que hacer es en Bonitasoft configurar un conector para que lo consuma y lo use. Esto se hace mediante el conector de servicio web. Dentro de la configuración del servicio tenemos que especificar el namespace, el nombre del servicio, el nombre del puerto y la solicitud que se va a enviar. Esta información la tomamos del web service desplegado y la configuramos. Una vez completada esta configuración, ya tenemos lista la conexión del BPMS con nuestro OpenLTablets. A continuación se va a mostrar la configuración de cómo instanciar un proceso de Bonitasoft desde Java. Al final de cuentas debe quedar una interfaz de usuario, así como se muestra en estos momentos, donde hay unas variables que se deben enviarse al proceso o unos datos que deben enviarse al proceso, y al finalmente cuando va a guardar solicitud se ve instanciado el proceso. Entonces para esto se utilizó una librería que se llama REST-ESI Java RS 2.2.1.ga.jar y Bonita Client 5.5.1, ¿sí? Y xstream.jar y xpp3pin.jar. Se procede a hacer un método que nos permite instanciar el proceso, que es iniciar proceso, negocio o Bonitasoft, ¿sí? Entonces tiene una serie de parámetros que debemos enviarle a la conexión, que es la URL que nosotros tenemos. En este caso
localhost 8085 bonita y se coloca bonita raya server 3 API runtime instanciación process switch con variables. Este es el nombre del proyecto de Bonitasoft, que se obtiene a partir de exportar el proceso. ¿Sí? Se exporta el proceso, se le coloca un nombre como se ve en estos instantes, AFCR 1.0 bar. Ese sería el nombre que van acá. Después siguen los parámetros que se van a enviar. En options se coloca el usuario que Bonitasoft va a utilizar para poder ingresar al aplicativo de Bonitasoft. Aquí simplemente lo que hacemos es concatenar las variables y las variables que se utilizaron en el proceso. Finalmente, cuando están configuradas las variables, se generar un método getConnection donde se envía la URL y con el método connection request property se coloca que sea una conexión básica, una autorización básica, un usuario de Bonitasoft, en este caso REST user, y con la password REST VPN. Finalmente, con el data output stream se envían los parámetros y se hace la conexión de Bonitasoft con Java enviando las variables. Finalmente, entonces procedemos a probarlo con unos datos de prueba. Y damos guardar. Bueno, en ese momento, como había dejado la página, me presentó un error de sesión. Entonces procedemos nuevamente a colocar los datos. Damos guardar solicitud y verificamos en Bonitasoft con el usuario John, que fue el que se colocó allá en el Java, por defecto John, y BPM la clave. Y como se ve en estos momentos, el proceso se instanció y le han llegado las variables que se envió desde el formario, las variables que se enviaron desde el formario. Gracias, muy amable. A continuación vamos a mostrar la integración de un web service con Bonitasoft. La herramienta a utilizar es NetBeans IDE 7.3. Vamos a proceder a crear un proyecto. ¿Sí? Nuevo proyecto, se elige Java EE y como tipo Enterprise Application. Se le colocaría un nombre. Le damos Next, siguiente. Elegimos Glassfish Server 3.1.2, que por defecto ya viene con el NetBeans IDE 7.3, y elegimos JEE 6 para hacer los web servers. Para nuestro caso ya tenemos un
proyecto generado, pues vamos a seguir utilizando este, que es el que se presenta a continuación, que se llama administración de clientes. Lo primero que se debe hacer es hacer un session bin. Para nuestro caso ya tenemos el cliente banco session, donde se expone la funcionalidad o el método que queremos exponer, ¿sí? Para los que no conocen cómo crear un session bin, entonces le damos aquí clic derecho, new session bin, y se elige acá la opción, por ejemplo, cliente session, y le damos el paquete donde queremos que quede el servicio, y le daríamos finalizar. Para nuestro caso quedaría cliente banco session, ¿sí? Después de tener el session bin ya creado, entonces procedemos a la parte de administración cliente guard, que es donde se va a crear el web service. Igualmente, pues para nuestro caso se creó un servicio llamado cliente banco service. Entonces le damos clic derecho, web service, le colocamos un nombre y donde quiere también que en el paquete donde quiere que quede el web service, y también se le coloca un nombre. Por ejemplo, nosotros lo colocamos cliente banco, y ya se generaría y ya queda listo. Si queremos probar el web service, debemos darle sobre el proyecto, darle run deploy, y nos dirigimos hacia la pestaña service, donde está el servidor Glassfish 3.1.2. verificamos en el directorio web service y miramos el que nosotros creamos. Damos clic derecho y le damos test. Finalmente ya está creada la interfaz. Acá es el método o el servicio que vamos a exponer. Se puede colocar buenos valores por defecto acá como de prueba, y ahí retorno falso, pues no es nada lógica el negocio, pero sí retorna algo el servicio. Para Bonitasoft vamos a utilizar los valores que nos trae el WSDL, ¿sí? Entonces ahora nos dirigimos al Bonitasoft. Se debe crear una actividad de tipo servicio y se le crea un conector. A continuación voy a mostrarles cómo se genera el conector, ¿sí? Acá se le coloca un nombre al conector, le damos siguiente. Estas variables que vemos acá en ese destino se deben generar a partir de editar expresión, y se coloca la variable. Estas variables las tomamos del WSDL que generamos a continuación, que es esta variable, ¿sí? El cliente banco service se genera o se puede obtener de esta variable service name. Al igual que el nombre del puerto, la podemos obtener del port name, que es esta variable que ven a continuación. La solicitud se toma o se hace encapsulando un XML de esta forma, donde podemos darle o generarlo a partir puede generarse a partir de un SOAP UI 4.5.1 que nos permite generar este código a partir de la URL esta que tenemos acá, que les estoy sombreando. A partir de eso nos puede generar este código, que solamente lo que haríamos es colocarlo en Bonitasoft, ¿sí? Se colocaría
Y como se muestra en estos momentos, solamente deberíamos elegir nuestras variables que tenemos en Bonitasoft que queremos que se maneja en la ejecución del proceso, ¿sí? Ya después que tenemos la solicitud, procedemos a utilizar o a llenar la variable en dirección endpoint, ¿sí? Que también la encontramos en el WSD. Y la colocamos aquí igualmente. Y finalmente se configura la variable que quiere que salga para esta actividad, ¿sí? Es muy importante que este código lo coloquen en su configuración de Bonitasoft para que le genere un tipo definido de dato. En este caso es un boolean que se genera a partir del servicio expuesto. O sea, va a decir si está habilitado o no habilitado. Y es importante que manejen esta librería. Y en Java, en nuestro caso, pues Bonitasoft está hecho sobre Java. Y se define una variable, la podemos crear. Y para nuestro caso es un boolean, ¿sí? Le colocamos un nombre. Y finalmente la que nosotros definimos fue respuesta banco. Finalizar. Y sencillamente se ha creado un web service para que Bonitasoft lo consuma. Gracias. La integración de Bonita con el gestor documental, en este caso Alfresco. Para realizar la integración vamos a necesitar las siguientes variables. Primero, el archivo, que debe ser de tipo adjunto. Una variable de texto que va a almacenar el ID que genera Alfresco al registrar nuestro archivo. El nombre del archivo para crear un consecutivo y que no existan problemas a la hora de hacer el registro. Y la ruta donde se encuentra el archivo físico en nuestro equipo. En el proceso vamos a realizar los siguientes pasos. Primero, vamos a recoger la información del archivo. Este archivo lo vamos a adjuntar al proceso de Bonita por medio de un conector. Después de esto, este archivo adjunto lo utilizaremos para subirlo en nuestro gestor documental. El conector utilizado para subir el archivo a Bonita es un conector de tipo crear documento. En este conector definimos una variable interna para manejar los documentos que estamos subiendo al proceso y la ruta completa nuevamente del equipo donde se encuentra el archivo. En el conector de Alfresco, para subir el archivo necesitamos configurar primero la conexión al servidor de Alfresco. En este caso, una dirección del servidor, un puerto, un usuario y un password. Después de esto, definimos los parámetros para subir el archivo a Alfresco. Primero, le decimos la variable adjunto, que es el archivo que vamos a subir. Luego definimos el nombre del archivo, una descripción que puede ser opcional, el tipo de archivo, en este caso un PDF, y la ruta de Alfresco donde queremos almacenar el archivo. Por último, después de hacer el registro, en el caso que necesitemos el identificador del archivo, utilizamos la siguiente expresión. Con esta
esta expresión obtenemos el file ID que genera el fresco al subir el archivo en el sistema. Ahora, continuando con el ejemplo, vamos a ver la ejecución del proceso. Como les decía, aquí en el proceso, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la ruta completa del archivo que vamos a subir al fresco. Como vemos acá, el archivo lo hemos subido al proceso del fresco para poderlo llevar hasta el fresco. Aquí tenemos el archivo adjunto, que es nuestro PDF. Listo, aquí el siguiente paso es hacer la carga completa y el sistema o el proceso nos tiene que devolver el file ID del archivo recién generado. Por último, vamos a ingresar al fresco para revisar que la carga fue exitosa. Venimos aquí a la ruta que definimos en el conector y como podemos ver acá, aquí tenemos el archivo con la fecha y hora en la que se registró en el sistema. Si vemos aquí el detalle, veremos nuevamente el archivo que acabamos de registrar. Bueno, con esto terminamos la explicación de cómo integrar Bonita con el fresco. Esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. A continuación vamos a ver la integración de Bonita con Salesforce. Para hacer la integración vamos a utilizar el siguiente conector. Este conector ya lo probé Bonita y se llama crear objeto de Salesforce. Listo. El conector lo primero que nos pide es el usuario y password que se debió haber creado previamente en Salesforce para poder hacer la integración. Aquí simplemente definimos el usuario, el password según las indicaciones de Salesforce y a continuación venimos a crear el objeto. En nuestro ejemplo vamos a crear un objeto de tipo cuenta. Este objeto, los parámetros básicos para la integración son el número de la cuenta, que es el identificador único de ese elemento, el tipo, en nuestro caso un cliente, y un nombre, en el caso del ejemplo, el éxito. Una vez realizada esta configuración, podemos proceder para ejecutar el proceso en Bonita. Una vez ejecutado el proceso en Bonita, podemos revisar en la página de Salesforce, conectándonos con el usuario y el password, el tipo de objeto que acabamos de crear, en este caso una cuenta. Pues aquí en Salesforce buscamos las cuentas creadas y revisamos que la cuenta que acabamos de definir se haya creado satisfactoriamente. Como podemos ver aquí en Salesforce, los datos que ingresamos de la cuenta fueron registrados. Bueno, con esto terminamos la explicación de cómo integrar Bonita con Salesforce. Gracias.